¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a nuestro día 192 de devocionales. No es el devocional 192, pero sí el día 192 desde que empezó todo. Siempre lo recuerdo y me encanta decirlo porque son 192 días en el que Dios sigue siendo fiel y lo seguirá siendo a pesar de que nuestra fe caiga. Y esto es algo de lo que quiero conversar ahora con ustedes. Y ayer Ángela dejó un pequeño ejercicio que era que podamos conversar con alguno de nuestros hermanos para ver cómo estaba su fe, cómo estaba su relación con Dios. Yo no sé si lo hiciste, lo intenté con una persona y empezó a evadirme. Eso quiere decir que por ahí que no le gustó la pregunta, y ahora me doy cuenta que es una necesidad que hagamos eso porque la incomodidad nos lleva también a poder corregir algunas cosas que estemos haciendo mal. Bien, antes de hablar del devocional, vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día. Gracias, Padre, porque grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Tú eres nuestro Dios todopoderoso y te amamos, Padre, por todo lo que tú hiciste por nosotros, y fue por amor y para tu propia gloria. Señor, usa este tiempo de devocional para que nosotros sigamos aprendiendo de tu palabra. Bendícenos en todo tiempo y guárdanos también, Padre. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, ayer Ángela leyó una parte de Marcos capítulo 5, versículo creo que del 21 al 35, ¿sí? Al 34, por ahí, por aquí, por ahí, por esas citas, pero fue en el momento en el que Jesús había sido llamado por Jairo para ir a sanar a su hija que estaba agonizando, ¿sí? Pero en el trayecto, dice, y Ángela dijo algo muy interesante ayer, eh, Jesús hizo un milagro mientras iba a hacer un milagro, ¿no? En el trayecto Jesús se detuvo porque alguien había tocado su manto. Y era bastante extraño porque Jesús estaba en una multitud, entonces no es que pasaban y muchos querían sentir a Jesús, y probablemente porque a veces los fans son así, querían, no sé, estar cerca de la persona que admiraban o de la que habían escuchado, pero no tenían tan claro quién era y querían escucharle, sí, estaban interesados, o algunos iban solamente por milagros, pero había no sé, había que llenar tu corazón de algo más, ¿sí? No era solamente creer en una persona que hacía milagros, y lo vamos a ver en un momento y vamos a entender qué es lo que estoy diciendo, sino era que también eh, le, le podamos ver a Jesús como verdaderamente nuestro Salvador. Y esto hizo esta mujer, ¿no? Una mujer de un flujo constante que realmente estaba muy debilitada, y fue y en su corazón dijo, si yo solamente tocare el manto de Jesús, sé que seré salva, ¿no? Y así sucedió. Jesús se dio cuenta en toda la multitud y esta mujer fue salva. Y el versículo 34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Uf, excelente, ¿no? Pero ahora nos toca leer del versículo 35 al 43 y vamos a ver otro suceso interesante en cuanto Jesús hizo un milagro yendo a hacer otro milagro. ¿Qué sucedió con este otro milagro? ¿Acaso se le pasó a Jesús? Vamos a ver. Mientras él aún hablaba, versículo 35, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese,
y dijo que se le diese de comer. Bien, llegábamos a un punto donde Jesús pues ya tenía cierta fama, ¿sí? Pero algunos se acercaban por intereses propios, porque querían tener algún beneficio de Jesús que estaba más allá de la propia palabra que Jesús les podía dar para que ellos crean en Él y sean salvos. Hubo mucha gente, como esta mujer del flujo, que realmente creía en Él y fue salva. Pero aquí pasa algo y vamos a ir viendo versículo por versículo, donde sucede este otro hecho bastante interesante. Bien, en el versículo 5 le dicen pues que la niña había muerto. Y esto fue tras la demora y el milagro. Ahora, aquí hay una pregunta interesante que le hacen a Jairo y le dicen, ¿para qué molestas al maestro? Y a veces nosotros vamos a tener o vamos a vivir algunas situaciones donde creemos que ya todo está resuelto. Bien, y a veces no oramos porque decimos, bueno, ya está, ¿no? ¿Para qué me voy a acercar a Dios si la enfermedad ya está, si ya no hay nada que hacer, si los doctores ya dieron algún diagnóstico bastante complicado? ¿Para qué molestar al maestro? Y eso es mentira, ¿no? Nuestro Señor sigue teniendo el control aún cuando, bueno, en este caso fue un mensajero, pero a veces, como te decía, ¿no? Los médicos, los profesionales te van a decir, ya no hay nada que hacer, toca esperar. No, hay que orar, hay que acercarnos al Señor y hay que pedirle que obre en nuestras vidas. Cuando haya situaciones de las que creas que no tienes control, eh, no dejes de orar. Y no se trata de que tú tengas el control, sino que le des el control al Señor. ¿Sí? En ese momento imagino que Jairo se preocupó y lo primero que hizo Jesús en el versículo 36 fue decirle, no temas, cree solamente. ¿Sí? No temas, cree solamente. Y vamos a ver algunos versículos. Ya saben que voy a ir buscando mientras les digo otras cositas. Pero vamos a ir a Mateo, capítulo 17, versículo 20. ¿Sí? Mateo 17, 20. Y dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque, bueno, voy a leer desde el 19, ¿bien? Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y aquí era de los demonios, que también hemos hablado aquí en nuestros devocionales. Y Jesús tuvo una respuesta muy sabia. Les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible, ¿no? Y aquí hablamos de la fe que mueve montañas. Y vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 17, versículo 6. Aquí está Lucas. ¿Sí? Lucas capítulo 17, versículo 6 dice, entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y hablaba de cosas imposibles para nuestro conocimiento, ¿no? Imagínate que tú vayas al Cerro San Cristóbal y le digas, ya no quiero que estés en este distrito, vete a Surco, al costado de la iglesia, ¿no? Y si tuvieras fe se movería, dice el Señor. Y aquí hablaba pues de una rama, de un sicómoro, y le dice, ¿no? Sal de tu raíz y vete al mar. Jesús te dice que si tuviéramos fe, esto podría suceder. Y quiero que leamos Santiago capítulo 1, versículos del 5 al 7. Permíteme buscarlo. Santiago 1, del 5 al 7. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No dudemos, ¿sí? No dudemos. Y esto encierra esta frase de Jesús. No temas, cree, ¿no? No te preocupes. Hay situaciones que se han escapado de nuestras manos, porque obviamente no tienen que ser nuestras manos, sino todo en el Señor. Pero hay situaciones donde tú ya pienses que no hay más que hacer.
¿sí? Yo me acuerdo cuando tenía que presentar un trabajo final y era mi examen final. Tenía que editar un video y al día siguiente simplemente quemarlo en un CD y entregarlo. Mi video estaba pero precioso, eh, todo estaba excelente y no podía guardar el video. Antes era mucho más complicado editar un video y, y no podía ni siquiera pues descargarlo para poder quemarlo en un CD. Y recuerdo que esa noche me puse a llorar, me desesperé y dije, ya, ¿para qué voy a ir a entregar el trabajo si ni siquiera me lo van a recibir? Y recuerdo que terminé con una muy buena nota y le dije, Señor, esa vez le dije, Señor, hágase tu voluntad, ¿sí? Señor, te pido que si en esta ocasión o en esa situación nada pinta bien, bueno, que sea tu voluntad, ¿sí? Yo recuerdo que en ese momento no le agradecí, pero sí fue muy preocupado y el profesor realmente valoró todo el esfuerzo y nos puso muy buena nota, más de la que yo esperaba. Y sentí que en ese momento esa frase corrió por mi cabeza. No temas, cree, el Señor tiene el control. Y en el 37 nos menciona que va con sus discípulos. Y en el 38 dice que en la casa todos estaban alborotados porque la niña ya estaba muerta. Alborotados, desesperados. Y esto nos pasa, ¿no? Lo primero que hacemos es desesperarnos porque no creemos que el Señor puede obrar. Y otra vez el Señor reafirma su poder, versículo 39, que dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Jesús, que lo conocía todo, sabía que él seguía teniendo el control. Bien, y cuando dijo esto, lo peor que pudieron hacer fue burlarse de Jesús. Sin embargo, en ese momento Jesús sacó a todos y solamente se quedó con los papás. Pero antes de continuar te pregunto, ¿Dios se equivoca? ¿Dios llega tarde? ¿Por qué nos burlamos de los planes de Dios? ¿Por qué intentamos cambiarlos? Dios no se equivoca. Bien, su palabra tiene poder, porque vamos a ver que en el versículo 41 dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. No fue a pasarle la voz a ver si se despertaba, no fue a sacudirla, no ni siquiera le dio respiración boca a boca. Le ordenó y le dijo, a ti te digo, levántate. ¿Y cuántas ordenanzas nosotros tenemos en la Biblia donde imperativamente se nos dice que obremos y no lo hacemos? Id y hacer discípulos a todas las naciones, predique el Evangelio, ¿no? Y no lo estamos haciendo. Hay que obedecer como la creación que somos de sus manos. La creación obedece a su palabra y nosotros vamos a ver que la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, dice, y se espantaron grandemente, ¿no? La gente no entendía qué es lo que el Señor había hecho. Y vamos a ver esto interesante, que es lo que te mencionaba en un inicio, de la gente interesada. Y en el versículo 43 dice, pero él les mandó que nadie lo supiese y dijo que se les diese de comer. ¿Por qué Jesús no quería que se hablase de lo que él había hecho? Y es que si de por sí ya lo seguía una multitud, imagínate, ¿no? El Señor tenía muchas cosas por hacer y se daba tiempo para circunstancias distintas donde era mostrada verdaderamente la fe. En el caso de la mujer del flujo, en el caso de esa niña que estaba muerta, Jesús obraba por la fe, ¿no? Y para demostrar su poder. Sin embargo, él pedía que se guarde, no tanto en secreto, pero que no se comente, porque tampoco quería que la gente se confunda, que era un Señor de milagros. Él venía a otra cosa, él venía a cumplir una misión, ¿sí? Y en el camino, para que le conociesen y le creyesen, tenía que hacer milagros. Sin embargo, este no era su fin. ¿No? El fin de Jesús no era venir a la tierra a sanar aquí, sanar allá y levantar muertos y todo, no. Sino que Él realmente vino a cumplir un propósito y aprovechó también su paso en la tierra, no solamente para enseñar, sino para demostrar su poder. ¿Has visto el poder del Señor? ¿Crees en el poder del Señor? No temas, ¿sí? Él sigue teniendo el control
y tengamos cuidado con burlarnos de su voluntad. Que tengan un buen día, chicos. Dios los bendiga.